Ya lo vamos a cerrar, pero aún queda pues un ratito para dialogar y charlar sobre hacia dónde va la novela negra. Y he tenido el placer de presentaros esta mañana a Lorenzo Silva y ahora me vais a permitir que os presente a Miguel Barrero. Miguel Barrero nació en Oviedo en 1980, es autor de las novelas Espejo, que recibió el premio Asturias Joven, La vuelta a casa, Los últimos días de Michipanero, que recibió el premio Juan Pablo Forner, La existencia de Dios, Camposanto en Collioure, que recibió el Prix Internacional de Literatura, es que lo puedo leer bien, pero me he atascado, de la Fundación Antonio Machado, La tinta del calamar, el premio Rodolfo Walsh, El rinoceronte y el poeta y la otra orilla. También ha publicado el libro de viajes La tierra del fin del mundo, la recopilación de artículos Siempre de paso y el dietario Mientras regresa la vida. Fue seleccionado por el programa 10 de 30 como una de las voces representativas de la nueva narrativa española y ha residido como escritor invitado en la Santa Madalena Foundation. Y actualmente es el director de la Semana Negra de Gijón. Y entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo por aquí. Además, esta mañana ya se ha hablado un poco, sobre todo Lorenzo lo ha mencionado, y es, ¿creéis que la novela negra está marcada, de ideología? No hay que dar al botón, ¿no? Es que yo... Vale. Buenas tardes, gracias por estar aquí a estas horas y con este calor. Yo creo que sí, pero no porque sea novela negra, sino porque creo que la ideología está en todo. En primer lugar, yo me resisto a revestir la palabra la ideología con ese marchamo negativo que tiene, ¿no? La ideología no es más que el conjunto de ideas que componen el pensamiento de un individuo, de un grupo social y, por extensión, de una época concreta. Y la ideología existe desde que existe el ser humano, ¿no? La ideología está en las novelas, está en las pirámides de Egipto, está en las catedrales, la Navidad, la Semana Santa tienen su ideología, el Carnaval también, entonces sí que está revestida de ideología. Otra cosa es que esa ideología se pueda o se corresponda con, que no tiene por qué, estrictamente con lo que se llama izquierda o derecha, ¿no? La ideología puede tener rasgos de una cosa y rasgos de otra. Y cuando un autor escribe una novela, sea del género que sea, negra, rosa o blanca, como se la quiera llamar, al fin y al cabo lo que está haciendo es vertebrar sus ideas, su pensamiento en torno a una trama, a un argumento, a un tema. Lo que aparentemente no tiene ideología también la tiene, porque no tener ideología, aunque suene contradictorio, es otra forma de tener ideología. Así que sí que está cargada de ideología, pero no en mayor medida que lo están otras manifestaciones intelectuales, artísticas o sociales o puramente cotidianas. Sí, yo coincido con Miguel. No conozco a nadie, aunque alguna persona lo pretende, desprovista de ideología. No conozco a nadie que no tenga una visión del mundo y no conozco a nadie cuya visión del mundo no influya de una manera más o menos determinante en todo lo que hace, ¿no? Máxime cuando hablamos de un novelista que en el fondo en cada novela está planteando una mirada sobre la condición humana, sobre la sociedad en la que vive, sobre infinidad de cuestiones, ¿no? Es indudable que toda novela se escribe desde la ideología de su autor, ¿no? Cuestión distinta es si, aparte de tener una determinada visión del mundo que, por ejemplo, pues ya lleva decisiones tan importantes como qué historias cuento. Es decir, el mundo está lleno de historias, hay una cantidad infinita de historias. Ya la selección de un determinado argumento, de un determinado personaje, de un determinado conflicto, es una toma de postura, es una expresión de una visión del mundo, ¿no? Una cosa distinta es que a partir de eso, en lo que ya se plasma la ideología, luego en lo que es la construcción del relato, haya una impregnación ideológica deliberada, consciente, o incluso yendo un poco más allá, que el relato
se pretenda que sirva para promover una determinada visión ideológica, ¿no? Esto no solo puede suceder en literatura, sucede todos los días, no solo en novela negra, en cualquier ámbito de la literatura, ¿no? Y además creo que es importante decir que esto no necesariamente va en demérito o en descrédito del valor literario de la obra finalmente así producida, ¿no? Hay autores con una carga ideológica muy clara en sus elecciones, en la manera en la que cuentan las historias, incluso en por qué cuentan las historias, que no por eso dejan de ser grandes autores, ¿no? Mira, en el extremo absoluto, pues a mí siempre me gusta recordar el ejemplo de Píndaro. Píndaro es un gran poeta, ¿no? Un gran poeta de la tradición griega, ¿no? Píndaro lo que hacía, entre otras cosas, eran odas, ¿no? ¿A quién le escribía odas Píndaro? Pues, por ejemplo, a Hierón de Siracusa. ¿Quién era Hierón de Siracusa? Un tirano siciliano que había acogido a Píndaro en su corte, donde es de presumir que le daba buena vida a Píndaro, ¿no? Es decir, que lo que estaba haciendo Píndaro en esas odas era hacerle la pelota al tipo que le estaba poniendo mesa y mantel y que además era un tirano, ¿eh? Pese a todo, pues las píticas son grandes obras poéticas, ¿no? Y hay versos de las píticas que yo recuerdo, esos que citaba todo el tiempo José Luis San Pedro, ¿no? De hazte quién eres, como aprendido tienes, ¿no? Bueno, pues es una obra de propaganda de un mecenas poderoso. En el fondo es un poema dictado no por una intención ideológica, por una intención servil, algo todavía más censurable a lo mejor, y no deja de ser gran poesía, ¿no? Para mí la cuestión quizá donde yo podría plantear alguna objeción es en que la novela policíaca deba adscribirse a una determinada ideología, o la novela negra deba adscribirse a una determinada ideología para ser considerada auténtica. Yo creo que la autenticidad la proporciona la mirada del autor, la impresión que transmite al lector, que puede ser de autenticidad o de impostura, y ahí es donde se ventila el asunto, no en el color del que vaya teñido la cosa. Ahora, tener una pretensión de neutralidad, de falta absoluta de ideología, pues es tan ilusorio como eso que yo creo que en el fondo pues, decía el anterior al anterior jefe del Estado, riéndose un poco del personal, ¿no? Cuando él decía, me refiero a Franco, haga como yo, no se meta en política. Bueno, si Franco no se metió en política, Franco prácticamente no hizo otra cosa en su vida que política. De hecho, como militar, su ejecución fue bastante breve, ¿no? Y se quitó de en medio en cuanto pudo. A lo que se dedicó fue a la política, fundamentalmente, ¿no? Entonces, alguien que se dedicó toda su vida a la política, te diga, yo no me dedico a la política, o no se dedica a la política, te está diciendo que, como decía efectivamente Miguel, no tomar postura es tomar postura. Es tomar postura por la fuerza hegemónica, por el orden establecido, por el estado de cosas, ¿no? Es decir, al final siempre hay una ideología. Otra cosa es que esa ideología sea ostentada como insignia de mérito, ¿no? Yo no creo que la ideología sea una insignia de mérito, ni de mérito ni de demérito. El mérito o el demérito de la obra literaria están en otro sitio. Al hilo de eso que dice Lorenzo, es verdad, una cosa es la ideología que está presente en todo y otra cosa es el llamado mensaje o la consigna, ¿no? A mí, como lector o como espectador, no hay cosa que me irrite más que esas novelas o películas que desde la primera página o el primer fotograma me están diciendo lo que tengo que pensar, ¿no? A la conclusión a la que tengo que llegar una vez que termine de leerla o de verlas. Luego también hay un fenómeno que se da menos, pero que también se da, que es que si los autores tienen una ideología que expresan al escribir las novelas, tienen por fuerza una ideología, pero a veces esa ideología termina siendo opuesta a la ideología de su autor. Eso a veces pasa. Hay un caso que a mí me hace mucha gracia, que es el de Céline. Céline era un escritor francés, filonazi, que escribió una de las grandes obras maestras de la literatura europea, que es Viaje al fin de la noche, pero también al final de su vida, creo que fue, él escribió un manifiesto antisemita absolutamente furibundo. Y era tan furibundo que la gente que lo leía en clave de parodia. Entonces lo leía no como un manifiesto contra los judíos, sino como una caricatura de quienes estaban contra los judíos. Con lo cual el manifiesto terminó siendo un texto prosemita
en vez de antisemita, ¿no? Entonces, bueno, las novelas cuentan historias y la novela negra cuenta historia, con independencia de la ideología, aunque la ideología se deje ver. ¿Qué mensaje, qué historia creéis que ha contado la novela negra y hacia dónde va, si está cambiando el tipo de historia que se cuenta o no en la novela negra? ¿Yo? Bueno, a ver, retomo yo en esta ocasión, intento ser breve. Ya cuando hablamos de novela negra ya estamos probablemente ficción criminal haciendo pero lo podemos hacer, lo podemos hacer, ¿por qué no? Es perfectamente legítimo, ¿no? A lo mejor estamos haciendo un subconjunto, ¿no? A lo mejor si yo en la respuesta a esta pregunta me refiero a las historias que contaba Conan Doyle o Agatha Christie, Wilkie Collins, pues no estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Porque la novela negra pues se asocia más a otro tipo de autores, ¿no? Respondiendo a lo que has preguntado, ¿no? Que es la novela negra y tal y como se entiende normalmente la novela negra, a partir sobre todo de la ficción criminal clásica, estadounidense. Realmente es una historia sobre el mundo del crimen y sobre una sociedad corrupta en la que el crimen profesional se ha apoderado de resortes del poder y de la justicia. Esa es la historia que ha venido contando la novela negra tradicionalmente a partir de los clásicos estadounidenses, ¿no? Por eso sus héroes emblemáticos no son policías, ni son jueces, ni son concejales, ¿no? Son investigadores privados, gente al margen del sistema. Incluso a veces sus héroes pueden ser criminales con un código de honor propio, porque es preferible un criminal a la autoridad constituida, ¿no? Digamos que esa puede ser la historia con variaciones, ¿no? En cada país y demás. Ha prevalecido un retrato del mundo del crimen y de la influencia del crimen en los resortes de poder de una sociedad. ¿Hacia dónde va? Pues va en 200 direcciones a la vez en este momento, ¿no? Lo que no sé si es bueno o es malo, pero tiendo a pensar que no es malo del todo, porque en el fondo cualquier lector va a encontrar algo con lo que puedan conectar sus intereses. Eso de entrada no es malo, ¿no? Hay una novela negra que apuesta por el retrato crudo e incluso exhaustivo de la violencia. Hay una novela negra que apuesta por lo que los anglosajones llaman el thriller, es decir, la emoción, el suspense, la intriga, el estar con el alma en vilo, ¿no? Digamos que son dos novelas más de entretenimiento que en la línea de la vieja novela negra, ¿no? Con esa carga social y de crítica hacia el poder. Pero toda la novela negra actual ha derivado hacia esas vías, ¿no? de entretenimiento más o menos impactante. Pues no, sigue habiendo mucha novela negra que se ocupa de ese tema tradicional, ¿no? A mí personalmente un tema que me interesa, porque está en la novela clásica y creo que también se puede desarrollar en la novela negra contemporánea, es un tema menos aparatoso, pero que en el fondo está conectado con el tema principal, ¿no? El tema de la corrupción del poder o del apoderamiento por parte de los criminales de esferas de decisión en el cuerpo social y de influencia en el cuerpo social, ¿no? Que es eso que Raymond Chandler decía, no hablando de la novela negra, sino pues en general de la literatura, ¿no? Él decía que el tema del que tratara una novela no era relevante a efectos de juzgar de su calidad, ¿no? Y decía que, o una obra literaria en general, ¿no? Decía que sin ninguna duda el tema más importante era Dios. Y sobre Dios se habían escrito un montón de libros pésimos, sin ningún interés, ¿no? Y sin embargo un tema aparentemente banal, que es cómo ganarse la vida y seguir siendo honrado, así lo define, podría ser fuente de gran literatura, ¿no? Pues yo creo que también la novela negra, en el fondo, habla de cómo la novela negra contemporánea, y es una vía interesante, por lo menos para mí, es cómo estar en este mundo, ganarte la vida, no morirte de hambre en una cuneta, no ser linchado en un patíbulo, pero seguir siendo honrado. Es decir, seguir siendo fiel a unos principios que son siempre personales
pero que puedan estar respaldados por una suerte de racionalidad común. A mí esos personajes me siguen interesando. A quien no, a quien solo le interesan los personajes tortuosos, torturados y torturadores. Pero a mí me interesan esos personajes que en un entorno adverso, en un entorno ruin, que diría Raymond Chandler, intentan eso, ganarse la vida, salir adelante, sacar adelante los suyos y seguir siendo real. ¿Me repites la pregunta, el planteamiento original? Pues que se me olvidó también ahora mismo. ¿Qué historia cuenta la novela negra? Es esta, perdón. ¿Qué historia cuenta, qué mensaje y la evolución? ¿Hacia dónde tiende la novela negra ahora? Yo creo que la novela negra va a seguir manteniendo, como decía Lorenzo, su lealtad a su principio fundacional, que es ofrecer una explicación, una indagación en el sentido del mundo, de la realidad o de las cosas a partir de la indagación en los aspectos más oscuros. Creo que eso no va a variar en la esencia. Creo que puede ir variando y de hecho irá variando y de hecho puede que ya esté empezando a variar en la forma, porque al final se usa, y el auge de la novela negra, su incorporación desde la marginalidad al mainstream, el hecho de que hoy sea el género de moda en librerías y demás, hace que se esté quizás sobreexplotando una fórmula que ya va dando síntomas de agotamiento y de hecho hay autores que buscan otros márgenes desde los que reformular el concepto de novela negra, cosa que tampoco es tan llamativa, porque yo soy de los que piensa que la novela negra existía antes de que la llamáramos así, ¿no? Esta mañana Lorenzo hacía dos cosas muy interesantes, que era hablar de ficción criminal y no de novela negra, y usar el Quijote como ejemplo de ficción criminal o de aspectos vinculados a la ficción criminal. Si se trata de explicar la corrupción, el poder, a partir de un crimen y una búsqueda asociada a ese crimen, el Edipo Rey de Sófocles es una novela policíaca, casi canónica, ¿no? Tú hablabas del Quijote, pero el Lazarillo y todo el género picaresco se puede considerar un antecedente del género criminal. De hecho, en las novelas picarescas el motivo que da pie a la narración, que suele ser una confesión exculpatoria por parte del protagonista, se llama caso. El caso que da inicio a la narración. La familia de Pascual Duarte es puro noir. Sí, sí, sin duda. Aunque en otra época. Cuando este año anunciamos que en la Semana Negra íbamos a homenajear a Machado, hubo quien me dijo: ¿qué tiene que ver Machado con la novela negra? La tierra de Álvaro González. No deja de ser también novela negra. Entonces, igual que esos fueron primeros pasos, si quieres decir, que terminaron cristalizando en la conformación de un género, un lenguaje, una forma de mirar ese tipo de narrativas que hemos llamado novela negra, novela policíaca, ficción criminal, etc., etc., también eso que ahora es el molde canónico de ese tipo de ficciones se puede ir reacoplando, redimensionando, reformulando para dar pie a otras formas, sin perder su sentido, el sentido de su existencia, que sigue siendo el mismo ahora que hace miles de años. Luego, aparte, hay tendencias particulares que son variaciones de lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una eclosión de novelas policíacas históricas, ¿no? En la que a través de un crimen se indaga una época histórica. Y además tiene una variante última que parece estar muy de moda en el mundo anglosajón y que ha generado muchos epígonos fuera del mundo anglosajón, que es la historia criminal que a su vez es investigada por un personaje ilustre. Pues ya investigan crímenes desde Gonzalo de Berceo hasta Miguel de Unamuno, sin salir de nuestra literatura, ¿no? Bueno, en el fondo es incorporar otro recurso, ¿no? Que es una tendencia particular, pero que explota esas posibilidades originarias de la novela negra, ¿no? O, por ejemplo, otro aspecto que se ha subrayado mucho es la novela negra como herramienta
asimilada a la literatura de viajes, es decir, la novela negra como forma de conocimiento del mundo, ¿no? Al tiempo que te cuento casos que hablan, pues eso, de lo de siempre, de las dimensiones oscuras de la condición humana, por simplificar, como ha dicho Miguel, pues también te cuento cómo es Sicilia, te cuento cómo es Islandia, te cuento cómo es, Senegal. Que hay novelas negras senegalesas que seguro conoces, ¿no? Y además bastante buenas. Entonces, esa es otra tendencia que también está ahí, ¿no? O, por ejemplo, pues ¿qué otra se puede señalar? Buscar a través de la novela negra una mirada sobre tipos humanos postergados o ignorados en la ficción tradicional, ¿no? Por ejemplo, todos los casos que hay de detectives que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, más todo lo que venga, ¿no? Es decir, desde transexuales hasta gente indeterminada, en fin, hay casos de todo eso. Es decir, sobre ese punto de partida de miremos a lo oscuro para iluminar el resto, pues hay una serie de... una casuística en la que se pueden señalar estas tres tendencias, pero seguramente vendrán muchas más. Y también trazar la crónica de una época, ¿no? Las novelas de Vázquez Montalbán de la serie Carballo o las de Lorenzo de la serie de Bevilacqua y Chamorro vienen a ser una especie de episodios nacionales contemporáneos, ¿no? No solo son las aventuras o los argumentos que protagonizan sus personajes, sino que a través de ellos vamos conociendo o recordando, quienes lo vivimos, cómo han sido las etapas recientes de la historia española desde la muerte de Franco en adelante, ¿no? Estáis tocando muchísimos temas a la vez, muchísimos. Vamos a ver si desgranamos. Acabáis de hablar de la contemporaneidad, entonces... Si la época, o sea, la novela negra tiene que ser de un escritor contemporáneo, tiene que hablar de su época contemporánea o no. Y si, pues ya hemos visto que no, porque hemos tenido el ejemplo de Rosa Rivas. Pero si no es no, ¿creéis que esa novela negra se convierte en histórica? ¿No se convierte en histórica? Es buena pregunta porque digamos que tanto la novela histórica como la novela negra o policial son dos subgéneros novelescos muy marcados, ¿no? Que tienen mercado, espacio editorial propio y lectores, ¿no? Y no pocos, además, ¿no? Entonces, si están esos dos elementos presentes, ¿cuál prevalece? La verdad es que quizás sería una pregunta para hacérsela a alguno de los autores que se han metido por ese camino, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Luis García Jambrina, convertido a Unamuno en detective, y antes lo hizo con Fernando de Rojas, ¿no? Es decir, cuando él escribe eso, ¿qué pesa más en él? ¿El elemento histórico o el elemento criminal o de investigación, ¿no? Yo eso no lo he hecho. Yo he hecho novela histórica y he hecho novela criminal, pero sinceramente no me veo. O sea, no me veo... a ver, me puedo ver con cierta dificultad escribiendo una novela en la que haya investigación criminal en una época histórica en la que eso se haya podido producir con una cierta verosimilitud. Pues no sé, por ejemplo, un tema sobre el que he pensado alguna vez incluso, que lo podría hacer, no sé si lo llegaré a hacer porque uno tiene más ideas en la cabeza que horas después en el día, ¿no? Pero a mí un tema que me parece muy interesante, por ejemplo, es cuando se despliega por primera vez la Guardia Civil en el año 1844 y una de sus funciones principales es la persecución del bandolerismo. Descubren, en cuanto empiezan a rascar un poco, que en muchos casos las partidas de bandoleros están apadrinadas por caciques y en algunos casos esos caciques además son los alcaldes del pueblo, con lo que se llega al extremo de que la partida guarda las armas en la casa consistorial. Por tanto, las primeras detenciones que hace la Guardia Civil son de alcaldes. La Guardia Civil también ha tenido alcaldes recientemente, pero bueno, esto es en los primeros tiempos, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho. O sea, me interesa mucho cómo alguien llega a investigar con la ley en la mano, entra en la estructura de poder, tiene que reprimir el bandolerismo, piensa que es una mala gente arriscada que está en los caminos y de repente dice, oh, si esto el que lo está dirigiendo es el señor alcalde. Eso me parece una muy buena historia criminal, ¿no? Pero si yo escribiera eso, por ejemplo, es que creo que pesaría más el elemento histórico que el elemento. Es decir, realmente esa novela necesita más una investigación histórica, ¿no? Que en parte además la tengo hecho, por eso me la he planteado alguna vez. Más que propiamente lo que es describir los mecanismos o los resortes, creo que ahí en mi caso pesaría más
el elemento histórico, ¿no? Pero habría que preguntarle a alguien que haya hecho el ejercicio, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo para empezar no me gusta usar nada el término deber asociado a la literatura. Creo que el único deber que tiene un escritor es el de escribir lo que le da la gana y hacerlo lo mejor que pueda sin preocuparse de si lo que escribe es negro, marrón, rojo o violeta, porque eso es un problema que en todo caso afecta a los académicos, con perdón, y a los bibliotecarios, libreros, etc. No es un problema que deba asumir el autor como propio. Por otra parte, respecto a este tema, a mí un escritor que ha trabajado mucho en la novela histórica me hizo una distinción que yo no sé si se puede contemplar como irrevocable, pero bueno, él decía que la novela histórica es o debería ser solo aquella que novela un hecho histórico. Mientras que la novela que plantea una ficción ambientada en otra época no es novela histórica, sino novela negra, romántica, etc., ¿no? O sea, El nombre de la rosa, por ejemplo, no sería novela histórica, sino novela detectivesca o policial o como se la quiera. Pero por otra parte no está dejando de contar algunos de los aspectos históricos del siglo XIV. Claro, yo he tenido otra discusión, esta fue en Twitter hace un tiempo, con una cuenta muy conocida, que además yo sigo y me parece muy, muy interesante, que es la del Barroquista, porque él decía que la novela histórica no servía para aprender historia. Yo le dije, hombre, evidentemente no es una novela histórica, no es un libro de historia. Pero una novela histórica sí te puede enseñar cosas sobre historia. Y entonces me decía que no se enrocaba. Dejé la conversación porque ya llegó un punto de no retorno, eso que dices, no vamos a sacar nada en claro de aquí, así que lo dejamos, ¿no? Pero sí, son las dos ópticas, ¿no? Evidentemente la novela de Jambrina sobre Unamuno, que he leído, o las de Lorenzo G. Acevedo sobre Gonzalo de Berceo, tienen un componente histórico importante porque se ambientan en una época muy concreta que el autor además ha documentado con mucha minuciosidad y te explican aspectos de esas épocas que puedes no conocer y que yo de hecho desconocía en muchos sentidos. Pero según este autor que os digo, él consideraría que eso no es novela histórica, sino ficción ambientada en un tiempo histórico. Mira, a mí que siempre intento partir en lo que he hecho en novela histórica de hechos históricos y además incluso en las últimas ocasiones no me he salido de los personajes históricos, ni siquiera me he inventado personajes ficticios para mezclar con los históricos, ¿no? Sin embargo, creo que la novela histórica tal y como la entendemos, ¿no? De una manera menos limitada, ¿no? O menos exigente que este autor, yo creo que efectivamente no te enseña historia. Es decir, el que quiera aprender historia no debe leer a Alejandro Dumas. Pero también es igualmente incontestable, me parece, que la novela histórica, por ejemplo, de Alejandro Dumas, sí que pone en la pista de aprender historia. Sí, claro. Yo no sé cuántos españoles sabrían del cardenal Mazarino si no fuera por los Tres Mosqueteros. De Richelieu a lo mejor habría sido más fácil. La carrera. Ya, pero al margen de esto, y el retrato que hace Dumas en 20 años después del cardenal Mazarino está lleno de fake news, como por ejemplo su rollo con la reina, ¿no? Pero es igual, es decir, a ti te llama la atención el personaje, está representado con tal vividez, ¿no? Ese extranjero italiano, ahí maquiavélico, ¿no? Que se acaba apoderando del gobierno de Francia en ese momento tan complicado, ¿no? Se está dirimiendo la rivalidad entre Francia y España, de la que, por cierto, va a salir triunfante Francia, ¿no? Y eso lo va a heredar Luis XIV. Bueno, pues el conflicto principal, el libro más o menos te lo plantea. Claro, lo que no puedes es confiar en el libro como conocimiento histórico para los detalles, porque Dumas, donde ve algo que le mola más que la realidad, vamos, tira para adelante con todo el equipo, ¿no? Yo aprendí mucho del Imperio Romano con Asterix. Claro, sí. No, es verdad. Pero la geografía del Imperio Romano, sin ninguna duda, y es fiable. No es un conocimiento canónico, pero yo aprendí mucho con Asterix. Sí, Lutecia existía y todo. Sí, Alesia, Vercingetorix. Sí, todo eso es. Sí, claro que sí. Bueno, habéis hablado de moda, de tendencias en la novela negra.
Y yo, bueno, he percibido, y creo que todos como lectores, que el papel del personaje femenino en la novela negra ha evolucionado con los tiempos, y también ha evolucionado para tener una mayor presencia e incluso a convertirse en personaje principal con carácter propio. Y en ti tenemos un ejemplo, ¿no? Pero, bueno, dos preguntas. ¿Creéis si esto es una moda? Y luego la segunda es, ¿hacia dónde se dirige? Mira, esto puede ser una moda, ¿no? O puede leerse como una moda, pero si tú miras a la realidad profunda, ¿no? Y a las raíces del fenómeno, esto no es una moda. Es decir, esto sencillamente es que la literatura se atiene a la realidad. Y la realidad se ha transformado, afortunadamente, ¿no? Yo digo afortunadamente por muchas razones, ¿no? La primera, porque tengo 3 hijas. Pero también tuve una madre, ¿no? Que lamentablemente ya no está conmigo. Y cuando yo nací, mi madre tenía menos derechos civiles que mi padre. Esa es la realidad. Y yo no tengo 95 años. Es decir, que hace nada las mujeres tenían menos derechos civiles que los hombres. Esa era la realidad de la sociedad española. La ficción que se escribiera a propósito de la sociedad española de ese tiempo, forzosamente abocaba a la mujer a un papel subalterno, a un papel de criatura doméstica, con una proyección profesional muy limitada. Cuando yo nací, no solo mi madre tenía menos derechos civiles que mi padre. Cuando yo nací, ¿alguien sabe cuántas mujeres ejercían la judicatura? Hablo del año 66 en España. Una. Es un número redondo, 0. Es decir, la legislación española en ese momento prohibía que una mujer fuera juez. Se consideraba que no tenía la madurez ni la frialdad suficiente para ocuparse de litigios ajenos. Eso es ayer. Sí, sí. Eso es ayer. En la España de hoy, la mayoría de los jueces son mujeres. La mayoría de los jueces que aparecen en mis novelas son mujeres. Porque mis novelas, las de Bevilacqua me refiero, suceden en partidos judiciales pequeños, donde normalmente hay un juez que acaba de sacar la oposición o que es más o menos reciente, y yo he estado en la escuela judicial dando una charla para una promoción de jueces y la he dado delante de 80 mujeres y 10 hombres. Esa es la realidad de la judicatura en este momento. Pues el que quiera hacer ficción a partir de la realidad española o empieza a poner mujeres en todos los tribunales o está faltando a la realidad, ¿no? Cuando a mí se me ocurrió, presionado por un encargo, que fue como todo empezó, el personaje que luego se convertiría en la protagonista de estas novelas que he escrito con Noemí, yo hice un razonamiento, un proceso mental muy rápido, porque el personaje lo creé yo para un relato de un libro colectivo, una antología, uno de estos libros que te encargan, ¿no? Que te encargan que escribas el texto, ¿no? Yo normalmente siempre cuando me llaman para una cosa de estas digo la verdad, que no tengo tiempo, que no puedo, que no llego ni a lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces me resisto, digo que no y tal. Y bueno, pues en este caso es una de esas personas que te persigue hasta que dices que sí. Dije que sí, pero realmente le tenía que haber dicho que no, porque no podía. Entonces me amontonó todo y al final el cuento lo acabé escribiendo, pues no sé, en día y medio. Porque ya el plazo no me pillaba, me había caducado, ¿no? Y me habían pedido, oye, que estamos esperando el cuento, y yo lo tuve que escribir a toda velocidad. Y en ese proceso tan rápido, lo que yo hice no fue tomar decisiones sobre si era mejor que el protagonista fuera una mujer. Sencillamente pensé tan rápido que dije, vamos a ver, tengo que hacer una historia con un crimen ambientado en la ciudad de Madrid. Vale, elegí el sitio, ¿no? Ciudad de Madrid, pum. Elegí un lugar que me venía muy bien, que es Carabanchel, pues yo nací en Carabanchel, entonces conozco el sitio y digo, Carabanchel. Y bueno, aparece un cadáver en Carabanchel. ¿Esto qué lo investiga? Pues la Policía Nacional, pues ya está. Mi personaje tiene que ser Policía Nacional, ¿no? Si voy a hacer que mi personaje sea un policía. Y entonces de repente me pregunté, pero a mucha velocidad, ¿hombre o mujer? Bueno, pues en ese momento la respuesta me vino instantáneamente. En ese momento, igual que hoy, por cierto, en Madrid hay la Policía Nacional, la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional en Madrid, tiene 2 grupos de homicidios. Había tiempos en los que había 3, pero ahora afortunadamente ha bajado el número de homicidios y con 2 más o menos se arreglan. Y en ese momento, por cierto, como ahora, los 2 grupos los mandan 2 mujeres. Y sencillamente lo que hice fue reflejar la realidad. Una realidad que la España de 1970, de nuevo, pues no habría sido así. No habría habido una mujer dirigiendo un grupo de investigación en la Brigada Provincial de Policía Judicial, pero ahora es la normalidad.
No es la normalidad en todos los casos. La mujer sigue estando infrarrepresentada en la policía y todavía más en la Guardia Civil. Pero está ya en muchos sitios. Está ya en muchos sitios el personaje de Chamorro, que cuando yo me lo inventé hace casi 30 años, era un personaje extraño todavía, porque las mujeres llevaban muy poquito tiempo en la Guardia Civil. Hoy es un personaje... Bueno, yo es que conozco mujeres con más de un cuarto de siglo o con un cuarto de siglo de experiencia en la Guardia Civil que dirigen equipos de investigación de policía judicial. No son la mayoría, pero existen. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Lorenzo, y yo creo que si puede parecer una moda se debe a que realmente y por suerte el avance de la mujer en la sociedad en estos años ha sido muy rápido, ¿no? Ha pasado de estar en muy poquitos sitios a lograr estar en unos cuantos. Yo hace 2 años me pasó una cosa que me abrió bastante los ojos, ¿no? Yo estaba viendo la tele un día, no creo que era noviembre, en mi casa. Se cumplían 25 años del asesinato de Ana Oramas, que fue aquella mujer que salió en la tele denunciando que su marido la maltrataba y a la semana el marido la mató, ¿no? Entonces era un programa que rememoraban el caso y emitieron fragmentos de un programa grabado cuando ocurrió aquello, en el que una reportera preguntaba por la calle a la gente qué le parecía eso de que las mujeres hicieran más libertad, que quisieran salir solas de fiesta con las amigas, tal. Lo que respondía la gente, y respondían hombres y mujeres, me aterrorizó de un modo tremendo, y me avergonzó cuando me di cuenta de que en el 97 yo tenía 17 años y seguramente había escuchado cosas así sin darles la menor importancia, porque estaban en la calle, ¿no? Y esas cosas son cosas que por suerte hoy nos parecen intolerables, inasumibles y perfectamente condenables. Es normal que la novela negra haya incorporado a sus temas, a sus argumentos, su idiosincrasia, ese protagonismo creciente de la mujer. ¿Hacia dónde va? Espero que mucho más allá, porque querrá decir que la mujer siga ocupando posiciones en la sociedad. Pero quiero decir, es interesante que cuando se aprecia el contraste, la novela negra, pese a su carácter heterodoxo por naturaleza y rompedor y demás, tiene unos cultivadores muy puristas, en algún caso, ¿no? Que dictaminan exactamente lo que debe ser la novela negra, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace unos años, en la Semana Negra, hubo un caso que tuvo cierta gracia, ¿no? En el jurado del premio Hammett se llamó la atención sobre la baja calidad de algunas de las novelas presentadas, y se hizo porque ese año no había ninguna mujer entre las finalistas de ninguno de los premios. Y lo que quería decir ese acto era que resultaba extraño, inverosímil, que ninguna mujer hubiera escrito una novela que fuera algo mejor que la que estaban de finalistas, ¿no? Y entonces uno de los autores que habían sido finalistas se enfadó y publicó un artículo absolutamente pintoresco, no sé si lo leíste. Lo recuerdo. El autor es pintoresco también. En el que decía que a él le gustaban las novelas en las que las mujeres eran femme fatales y demás, ¿no? y que esa moda de poner a, no sé si decía detectivuchas o algo así, bueno, era un artículo muy peyorativo, que daba cuenta también, yo creo que, porque no creo que este autor sea un retrógrado, pero sí creo que hay cierta incomprensión por parte de la vieja guardia de la novela negra, digamos, la que refundó en España el género, en un mundo aún muy machista, con muchos clichés. Pepe Carballo es un detective profundamente machista, y la sociedad que refleja es muy machista, ¿no? Pero creo que no acaban de entender eso, que de repente en la novela negra puede haber mujeres que ya no son prostitutas o acompañantes o mujeres flores, sino protagonistas y heroínas y hasta villanas, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un punto de ruptura que puede que todavía haya cierta desconfianza por parte de quienes vienen de ese modelo anterior a lo que está ocurriendo ahora, pero creo que seguirá adelante, ¿no? Porque al final la historia evoluciona, el mundo gira y las cosas tienden a ser en lo que se convierten. Habéis mencionado que la novela negra
refleja la realidad a través de la ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis vosotros que se encuentra el equilibrio en ese tándem de realidad-ficción en la novela negra o en otras novelas? Tú también como escritor, Miguel. Mira, yo personalmente que escribo literatura de ficción, pero también escribo literatura de no ficción, que siempre que lo digo me parece horrible. O sea, debemos inventar una manera más elegante de describir algo que ponerle un no al concepto contrario. Pero bueno, crónica, ensayo histórico o criminal, como se quiera, ¿no? Y también escribo reportajes para la prensa. Hay algo que cuando haces ese doble ejercicio ves con mucha claridad, que es ¿por qué escribimos ficción? ¿No? ¿Por qué escribimos ficción si la realidad está llena de historias, además suficientemente alucinantes y suficientemente desconcertantes, ¿no? ¿Por qué tan impactantes como lo más impactante que se le pueda ocurrir al escritor o la escritora de mente más calenturienta y fantasiosa, ¿no? ¿Por qué hacemos ese ejercicio de escribir ficción en lugar de limitarnos a recopilar las muchas historias buenas que no está contando nadie? Porque esa es otra, ¿eh? Cuando indagas en cualquier campo te empiezas a encontrar un montón de historias que no está contando nadie y que sería importante contar, ¿no? Pues si yo escribo ficción es porque haciendo ese otro ejercicio hay aspectos en los que ese ejercicio a mí se me queda corto o me plantea unos límites que necesito traspasar. Y algunos son bastante fáciles de entender, no estoy hablando de nada muy esotérico, ¿no? Cuando tú escribes un reportaje sobre el asesinato de una chica joven que ha dejado dos padres desolados, un hermano o una hermana con la vida destrozada para siempre. Cuando tú estás tratando ese material, que es material humano y emocional, explosivo, pues estás con guantes blancos, mides cada palabra que dices, de lo que sabes, a lo mejor cuentas a veces el 10%, porque el otro 90% ya vas viendo cómo va subiendo la escala del dolor de personas que están ahí y que lo van a acabar leyendo, lo pueden acabar leyendo. A veces tienes procedimientos judiciales, a veces procedimientos judiciales, por cierto, eternos, como decía esta mañana, que te plantean riesgos que yo he vivido. Yo he escrito un reportaje criminal sobre un homicidio además bastante brutal y bastante vil, en un momento en el que los dos imputados por ese homicidio estaban en prisión después de haber estado huidos de la justicia española durante años. A uno lo cazaron en Portugal y a otro en Eslovenia, y estaban en prisión incondicional esperando juicio. En ese momento yo escribí el reportaje. Menos mal que aparte de escribir estudié Derecho. Eso quiere decir que yo en ese reportaje me tenté mucho la ropa. Nunca dije lo que había pasado. Dije lo que decían los policías, lo que decía el fiscal, lo que decía el juez instructor. Incluso llegué a decir lo que decía el fiscal portugués, que inicialmente se opuso a la extradición de uno de los dos. Bueno, en su momento de extradición, luego llegó por euroorden, porque no veía pruebas concluyentes. Menos mal que hice eso, porque 2 años después se celebró el juicio, los absolvieron a los dos por falta de pruebas y uno me demandó por difamación. Como yo había 200.000 euros, yo me acababa de casar. Y mi mujer dice, ¿y esto? Digo, no pasa nada, está ganado. Digo, ¿tú estás seguro? Estoy seguro. He releído el texto y no he metido la pata en ningún momento. Pero fijaos lo delicado que es esto. Es decir, hay muchas razones por las que uno puede no poder contar todo lo que sabe de algo. Yo estoy convencido de que había pruebas que permitían afirmar de manera bastante razonable, no diré que sea así porque han sido absueltos y por tanto no lo puedo decir, que esas dos personas eran responsables de ese crimen. Pero con todo y con eso no lo puedes decir hasta que no haya una sentencia firme, y la sentencia puede ser absolutoria si las pruebas al final no son concluyentes, ¿no? Bueno, pues todas esas restricciones en la ficción te la puedes saltar. La gente que muere en una ficción no tiene padres, no tiene hijos, no deja huérfanos. Puedes llegar hasta el fondo de ese dolor donde como cronista no quieres llegar, porque no quieres hacerle daño a nadie, que ya bastante tiene con lo que tiene. Los delincuentes de las novelas no te pueden demandar. A mí, de hecho, una vez me pasó en una novela, yo lo digo a veces, pero siempre lo digo con mucha claridad, además está en la primera página de todas mis novelas, ¿no? Algunos de los hechos pueden estar inspirados
en acontecimientos reales, pero nada de lo que cuenta esta novela debe ser interpretado como lo dicho o hecho por ninguna persona existente, ¿no? Eso está en la primera página. Además es que es verdad, es que no intento, me puedo basar en cosas y tal. Pero bueno, una novela que yo escribí que se basa en algunos aspectos relevantes en un crimen real, en el asesinato de un hombre en Cienpozuelos, hará unos cuantos años. Me escribió la novia del que estaba en prisión acusado de ser el sicario para decirme que la Guardia Civil me había comido el coco y que su novio era inocente. Digo, no, yo es que no escribo de su novio. Para empezar, mira el personaje, es decir, la novela hay un sicario también, pero mi sicario era un serbio, veterano de guerra, en fin, nada que ver con su novio, afortunadamente. O sea, porque es que lo absolvieron también por falta de pruebas a este sicario. Es decir, que al final aquí hay una serie de... Entonces, la frontera para mí entre la realidad y la ficción está en que la ficción, desasiéndote de los hechos concretos, no estando limitado por la responsabilidad, por los riesgos, por los límites que te impone la narración de la realidad, es capaz a veces de llegar a la verdad más profunda, a esa verdad que respecto de los hechos reales, a veces, por muchas razones, no se puede contar. Cuando hablas con gente, mira, yo por ejemplo cuando escribí los libros sobre ETA, hablé con gente que había estado en ETA y que me contó todos los detalles de por qué se unió, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, de lo que le probó la policía, de lo que no le probó la policía, de lo que le hizo la policía. Sé todos los detalles. Yo no he escrito absolutamente nada de eso. Y mi compromiso para hablar con esas personas es que yo no iba a contar nada de todos los detalles que me contaron de sus vidas. Lo que he extraído es los hechos que están en sus vidas y que sé que son reales para poderlos contar respecto de un personaje de ficción, de quien puedo contarlo sin perjudicarle. Para empezar, a un antiguo miembro de ETA le puedes perjudicar ante la justicia, ante sus antiguos compañeros, ante un montón de gente, ¿no? Y sin embargo, la ficción te permite hacer ese viaje mucho más al fondo sin causar estragos a tu alrededor. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo en lo que atañe al oficio de escribir, digamos, al hecho de escribir, y yo creo que quienes hacemos ficción tenemos una cierta tara mental que nos impide entender el mundo con la realidad tan caótica, compleja como se nos presenta por delante, y la ficción es una manera de componer un marco en el que las cosas, al menos para nosotros, tengan sentido, ¿no? Les podamos conferir una cierta lógica. Lo que sí creo es que desde el punto de vista textual, del puro texto, del resultado, si lo quieres decir así, la no ficción no existe, porque todo termina siendo ficción, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque lo que no es ficción es memoria. Y la memoria es el principal agente ficcionador que tenemos, ¿no? La memoria reconstruye, recrea. Si mañana nos preguntaran a todos y cada uno de los que estamos aquí cómo ha sido este acto, todos y cada uno responderíamos una cosa distinta y ninguno mentiríamos, pero tampoco diríamos la verdad, porque ninguno sería capaz de formular la verdad tal cual fue. Y en segundo lugar, porque el propio texto, la propia escritura implica ya un grado de abstracción. Tú has contado dos casos, la búsqueda de palabras edulcoradas, si lo quieres decir así, que mitigaran el efecto negativo de una historia que iba a llegar a familiares de las víctimas, pero a lo mejor al edulcorar ese lenguaje... No tanto edulcorar como ciertas cosas no contarlas. Eso, ciertos hechos no contarlos. Pero al no contar ya no estás contando la realidad. Ya estás trazando una pequeña ficción que enmascara una parte de la realidad, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que en la medida en que un relato de la realidad se basa en la memoria, a partir de ahí hay invención, ¿eh? Es decir, la memoria y la invención son difícilmente deslindables. Pero también es verdad que existen documentos. Y existen documentos fidedignos. Hay otros documentos que... O sea, un acta notarial es un documento fidedigno, depende de la honestidad del notario. Pero si el notario es honesto, pues puede ser un documento muy fidedigno. Nadie te lo garantiza. ¿No? Es como ¿Un vídeo es fidedigno? Pues hombre, depende de si no está generado por inteligencia artificial ahora, ¿no? Pero todos sabemos que hay documentos fidedignos. Yo me he metido en temas históricos y cuando encuentras un documento en el archivo que es, por ejemplo, una deposición de un personaje en el que dice algo que no le conviene, normalmente eso es verdad, ¿eh? Es un documento bastante fidedigno. Puedes hacer un juicio de
y si hay además testigos exteriores y demás. O sea, no es la memoria al cabo del tiempo, sino que hay registros, ¿no? Es decir, que ahí se puede acercar uno más, pero siempre, efectivamente, en la medida en que entren memorias o testimonios, y yo lo he probado, yo he escrito sobre temas históricos hablando con testigos, por ejemplo, de la Guerra Civil, y me han contado cosas imposibles que venían desmentidas por los documentos. Hay un caso muy paradigmático que es el golpe de Estado del 23F. Muchísima gente es capaz de recordar en qué momento estaba cuando vio en la televisión a Tejero entrando en el Congreso. Eso nunca pasó. Nunca pasó. Porque el golpe no se emitió por televisión en directo. Se emitió por la radio, pero no por la televisión. En cambio, mucha gente te puede asegurar y jurar y perjurar. Eso está claro. Y luego es verdad que cuando escribes también le das forma, ¿no? Yo, cuando hablo de hechos reales, yo lo que intento cuando hago una crónica es contar todos los detalles necesarios para que se entienda la historia, que los detalles sean verdaderos, contrastados hasta donde pueda saber, y si es una versión, exponer de quién es la versión, para que el lector lo pondere, y exponerlo con desnudez, o sea, no de manera atroz o innecesariamente atroz, pero con desnudez. O sea, no hablo tanto de edulcorar como de ciertos detalles no contarlos. Es decir, ¿para qué tienes que contar si una chica, además de haber sido asesinada, ha sido agredida sexualmente de manera brutal por varios sitios? Detallar todos y cada uno de los sitios. Quiero decir, sí, escatimar eso, bueno, sí, la verdad completa sería contarlo todo, pero no bajar a ese detalle está falseando la historia. Bueno, creo que no está llegando a un nivel de exhaustividad, ¿no? Pero no se trata tanto de edulcorarla como de servir la verdad hasta donde la puedes servir sin que el propio relato sea más dañino que omitir la verdad. Pero es que yo creo que la ficción cuenta una verdad. Sí, por eso digo que la ficción... Yo digo que la ficción miente, pero no engaña, ¿no? Sí, la ficción se lanza a tumba abierta y puede llegar a estas verdades que muchas veces la crónica... Entonces, eso me refiero. A la hora de escribir sobre un suceso real, y yo soy periodista, he sido periodista, sé también de lo que estoy hablando, el simple hecho de jerarquizar la información de la que dispones para contarlo, en cierto modo, ya implica establecer un primer grado de ficcionalización. Eso está claro. Eso es a lo que me refiero. Bueno, yo ahora no sé qué preguntar después de este debate. Yo tengo una pregunta un poco personal, porque a mí me llega las novelas negras que he leído, aparte de resolver un crimen o un misterio, un robo o lo que sea, para mí son herramientas de transmisión de la cultura y de reflexión. Y de reflexión que además cuando vemos los valores de la búsqueda de la verdad que ya se han mencionado estos 2 días, y uno que has mencionado tú esta mañana, que era el de cierta justicia, aunque ante un asesinato la justicia no existe, ¿no? Entonces, mi pregunta es si creéis que es una característica esencial que sean transmisoras de la cultura o que den pie a la reflexión o no. Mira, yo creo que, lo quiera o no, el creador literario es expresión de su cultura, de su tiempo y de su lugar, aunque no se lo plantee siquiera, ¿no? Los temas, las palabras, que es el idioma. El idioma es una síntesis colectiva, ¿no? de lo que ha dejado huella en una determinada comunidad. Eso son las palabras, y las palabras tienen el sentido que la experiencia de esa comunidad les ha dado en función de... Es decir, que simplemente ya en cuanto escribe la primera frase, aunque no esté pensando en eso, uno es expresión de la cultura, de su tiempo, de su lugar, etc., ¿no? Pero yo creo que la novela policíaca, negra, ficción criminal, tiene un plus en ese sentido, ¿no? Al final, cuando tú hablas de un crimen, forzosamente hablas del contexto de ese crimen. Es casi imposible, si lo quieres contar bien, prestar una mínima atención a los factores tanto individuales como sociales que conducen a ese hecho criminal, ¿no? Cuando una persona mata a otra persona, es culpa de él, es culpa de la sociedad, pues será en parte culpa individual, y en parte habrá factores colectivos que o han propiciado, o han favorecido, o han detonado, o han dejado espacio para que se produzca ese hecho criminal, ¿no?
Yo no creo en los criminales que son simplemente fruto de su sociedad, ni creo tampoco en la delincuencia absolutamente individual que proviene de la maldad intrínseca e íntima de un individuo. Al final, el hecho criminal es un fracaso individual y colectivo, y se mezclan esos dos factores. Si lo quieres contar, medio contarlo, ya estás poniendo todo eso sobre la mesa, ¿no? Pero además algo que siempre va a estar a continuación es cómo responde la sociedad ante ese hecho criminal. El hecho criminal queda impune, el hecho criminal se investiga exhaustivamente y tras un procedimiento racional se acaba estipulando de manera más o menos consistente y creíble una responsabilidad criminal que podemos entender que ha sido determinada justamente, o se busca el primer cabeza de turco que pase por ahí y se le manda el patíbulo y se le corta la cabeza. Oye, cosa que ha pasado en muchas sociedades, lo estoy contando en plan paródico, pero ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues con ese retrato ya estás contando esa sociedad, ya estás transmitiendo los valores culturales o la falta de valores culturales que en un momento determinado pueda haber en una cierta sociedad, ¿no? Con lo que yo creo que la novela policíaca sí que tiene ese potencial como cualquier forma de expresión literaria, pero además lo tiene por sus propias características, que es una literatura que en el fondo siempre habla del conflicto, de la fisura, de la grieta, de la fractura, ¿no? de la rotura del orden. La rotura del orden también da testimonio de cómo es ese orden, ¿no? O deja de ser. Pero yo además lo veo, porque cuando leí no me sale ahora, El alquimista, es que... Impaciente, perdonadme. Cuando leí El alquimista impaciente, yo aprendí mucha cultura de Bevilacqua, de sus propias reflexiones, de sus hobbies. Entonces, por eso te lo comento, si es un elemento añadido al personaje. Bueno, luego esto ya depende del policía, ¿no? Hay policías que son más primarios, ¿no? Que son más prácticos, que son más... y no hablemos ya si nos ponemos en otra óptica, que es la del criminal, o si nos vamos al criminal de Jim Thompson, ¿no? Que muchas veces es un ser completamente primario, movido por una pulsión, y que en casos como el del asesino dentro de mí, a la vez es policía y criminal, ¿no? Y es un tipo tan primario como policía como lo es como criminal, ¿no? Pero fíjate, a mí una cosa que me dejó pensando hace muchísimos años, yo empecé a escribir novela policíaca, ficción con Bevilacqua en particular, antes de conocer a muchos guardias civiles. Había tenido trato con ellos, profesional más o menos, pero cuando yo empecé a escribir, por ejemplo, no conocía o no tenía una relación de cierta intensidad con ningún guardia civil de homicidios. Como a los 2 o 3 años, pues no solo conocía a uno, sino que tuve bastante amistad y la conservo todavía hoy, ¿no? Y una de las cosas que me dijo, una de las primeras cosas que me dijo, además me lo dijo de manera muy gráfica, que eso nunca se te olvida, ¿no? Se echó la mano a la americana y sacó un revólver pequeño del 22. Es un revólver pequeñito, cañón corto, poco calibre. Dijo, mira, esto es lo que llevo yo. Esto es lo que llevo yo porque no pesa, pues el otro es un coñazo y es un engorro. Y además yo llevo esto porque solo lo he utilizado una vez. Y si no vuelvo a equivocarme, me jubilaré sin volver a utilizarlo. Porque lo utilicé una vez, que me equivoqué. Que me metí donde no debía, cuando no debía. Porque yo no trabajo con esto, trabajo con esto. Es decir, un investigador criminal, y sobre todo un investigador de homicidios, que es el crimen más amorfo que hay, ¿no? No es como el tráfico de drogas, o como la plantación de marihuana, o como la falsificación de moneda, o como el atraco a bancos. Todos estos son crímenes de especialistas. Suceden en parcelas muy concretas de la sociedad. Un homicidio lo puede cometer cualquiera y lo puede sufrir cualquiera. Es así, es el crimen. Tú examinas la historia reciente de los homicidios en España y ha matado gente de toda edad y condición, y ha muerto gente de toda edad y condición, violentamente. Pues al final, un investigador de homicidios tiene que ser alguien con una capacidad de comprensión lo más profunda posible de un universo humano ilimitado. Es alguien que está permanentemente haciéndose preguntas. Mira, cuando asesinaron al concejal de Llanes, el concejal de Llanes, pues era una persona conocida. Cuando se plantó, primero llegó un equipo de Asturias, luego llegó un equipo de Madrid, formaron un equipo mixto y empezaron a pensar quién había matado a este hombre. No había huellas, no había imágenes, no había... Es decir, el hombre apareció muerto ahí en la salida de su casa y ya está. Y había un ADN, pero sin identificar. Pero había 2 ADNs. Uno se identificó, pero no era del responsable, sino de alguien que había tenido relaciones con él en la víspera, ¿no? Pero
nada llevaba, ¿no? Entonces lo que hicieron fue un mapa del pueblo, intentar entender el pueblo, intentar entender el lugar que este hombre tenía en el pueblo. Y eso les abrió un abanico casi infinito, porque este hombre estaba enemistado con media corporación porque le había quitado el gobierno al partido que había estado durante mucho tiempo votando con el que ahora tenía el gobierno. Tenía enemistad con todos los hosteleros de la zona porque era concejal de medio ambiente y les había quitado las concesiones de los chiringuitos. Estaba enemistado con toda la policía municipal porque el tipo había promovido una oposición de la que se iban a quedar fuera todos los que estaban interinos. Y luego, pues era un hombre de vida sentimental agitada y, por decirlo de una manera suave, muchos varones del pueblo pues llevaban un adorno no invisible que no por culpa de este hombre. Pero había más, ¿no? Entonces, al final, tuvieron que entender y hacerse preguntas, ¿no? De una persona tan magnética, tan conflictiva, que había muchísimas razones para que alguien lo pudiera asesinar, ¿cuál era? Y finalmente, antes de tener una información concreta, que esa información concreta apareció a partir de unos teléfonos móviles y demás, ellos centraron el asunto conceptualmente. Es decir, intentando entender quién era este hombre y todos los conflictos que tenía, que eran muchos, cuál era el que probablemente había causado esta detonación, ¿no? Y además es interesante contar el caso concreto, ¿no? Porque finalmente la cosa tenía que ver con una infidelidad conyugal, pero además tenía que ver con una infidelidad conyugal que tenía un agravante, que es que la persona traicionada llegó a ser consciente de cómo su mujer y este hombre se reían de él. Y eso sí detonó el homicidio. Es decir, los hosteleros le tenían tirria. Los de la policía local, uno además me contaban, fue muy gracioso, porque dice, sí, yo lo odio, yo lo odiaba para haberlo matado, pero no he sido yo. Y sin embargo, el motor homicida estaba ahí. Y para eso había que entender, había que hacerse todas estas preguntas que tienen que ver con la condición humana, con el poder, con qué es lo que acaba quebrando la voluntad de una persona o llevando a una persona a un callejón sin salida. Una persona, por cierto, sin antecedentes. No tenía ningún antecedente penal. Yo recuerdo bien ese caso porque trabajaba entonces en delegación del gobierno en Asturias y la Guardia Civil nos mandaba los informes y fue una cosa bastante peculiar toda. Es un historión. Impresionante. Pero, eso sí que tiene una novela. Eso tiene 14 además se prolongó durante un año y era llegó un punto que era muy cómico porque la Guardia Civil sabía quién era el criminal, pero no podía detenerlo porque no había pruebas. Entonces la prensa estaba convencida de que había sido una venganza política y pensaban que la delegación lo ocultaba para no perjudicar al partido. Sí. Entonces, claro, cuando venían preguntando a la delegada, claro, es sospechoso que se oculte tal, nos entraba a risa porque sabíamos la verdad, y la verdad era una verdad absolutamente pintoresca, ¿no? Pintoresca, sí. Sí, además fue con sicarios, o sea, fue un crimen bastante elaborado, sí. Entonces, nada, pero sí, con la cultura pasa lo mismo que con la ideología. Es decir, al final se transmite quiera su autor o no, o sea su autor consciente o no, o lo haga de manera voluntaria o no, porque al final escribimos como somos. Y somos lo que conocemos y lo que sabemos y lo que nos interesa y lo que percibimos. Y cada uno escribe con su propio equipaje a cuestas, que lleva lo que lleva. Y es muy difícil, aun pretendiendo hacerlo, yo diría que es casi imposible desprenderse de ese equipaje a la hora de volcar en un papel una historia o un pensamiento o algo que te interpela desde el punto de vista intelectual. Con lo cual, aunque no se lo plantee, aunque piense que no debe hacerlo, que no tiene por qué hacerlo, al final lo acaba haciendo porque es así, ¿no? Incluso cuando no se lo puede atribuir al protagonista o a personajes, de alguna manera imprecisa queda flotando por la trama o por el tema o por el trasfondo, todo ese bagaje. Voy a hacer una última pregunta antes de daros paso para que preguntéis. Y es, ¿hacia dónde creéis que va la novela negra en español? Y si pensáis que hay influencia o retroalimentación entre los escritores españoles de novela negra sobre Latinoamérica y los latinoamericanos sobre los españoles, porque tú mismo me comentabas entre bambalinas la cantidad de escritores latinoamericanos que querían venir a la Semana Negra de Gijón. Entonces, si eso tiene alguna relación de hacia dónde va la novela negra, no, etcétera.
Bueno, yo creo que hay toda la conexión que pueda haber, porque la comunicación entre ambas orillas ni es fluida ni es fácil siempre. De hecho, acostumbra a ser bastante complicada. Por otra parte, hablamos desde España, de América Latina, como si fuera una cosa monolítica, unívoca, y en realidad América Latina son muchos países, cada uno con sus circunstancias, con sus problemas, con sus anhelos, con sus deseos, y en consecuencia hablamos de muchas realidades muy diferentes que se plasman de maneras muy distintas en la narrativa. Hay países como puede ser México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, con los que tenemos un poquito más de comunicación, de feedback, como se dice ahora, pero algunos como Honduras o Guatemala, de los que no sabemos casi nada, porque les cuesta mucho llegar y porque tampoco tenemos, no nos engañemos, especial interés en ir. Con lo cual, creo que la comunicación existe en la medida en que es plausible y en la medida que nos interesamos mutuamente unos por otros. No estoy seguro de que en América Latina, yo hace un par de años estuve en una mesa redonda sobre esto de tender puentes, y hubo una polémica muy divertida entre una escritora española que decía que en Argentina les interesaba mucho lo que escribíamos aquí, y una otra argentina que decía que no les interesaba nada, ¿no? Que ellos estaban a lo suyo, como es lógico y normal, por otra parte. Entonces, yo creo que la novela va a evolucionar de la manera que ha evolucionado siempre, es decir, ateniéndose a sus propias expectativas, a su propia fatiga de materiales, como ya he hablado, de ese posible agotamiento del modelo que comentaba en Santiago hace un mes con Javier Sánchez Zapatero, que por ejemplo él puso en marcha un congreso de novela y cine negro en Salamanca, que ya ha clausurado, entiende que tras 20 años ya no tiene sentido seguir como estaban, y ha decidido poner el cierre, y posiblemente eso pase lo que pasa también en las novelas, ¿no? Que al final llegues a caminos que ya no admitan más recorrido, y habrá que explorar otras vías secundarias. Pero creo que no se va a agotar, porque al final es de lo que venimos hablando. La novela negra intenta explicar o se pregunta acerca del mundo, aparte de sus esquinas más oscuras o menos exhibibles, y eso va a seguir pasando. Llámese novela negra, ficción criminal, novela policial o como se la quiera llamar. Sí, yo coincido con Miguel en ambas apreciaciones, y quizá por aportar algo diferente y no repetirnos, sí que podría dar alguna pista adicional desde mi propia experiencia personal, ¿no? Latinoamérica, por empezar por lo primero, ¿no? Diríase que debería ser muy fácil el flujo, ¿no? La lengua es una, siempre hay modismos, coloquialismos, localismos, pero bueno, agárrese cualquier novela, ¿no? Llena de jerga, si se quiere, mexicana, que puede ser difícil de entender. El 85% del texto será un español perfectamente inteligible para cualquier hablante de cualquier sociedad hispanoparlante, ¿no? Entonces, diríase que debería ser muy fácil, pero luego la práctica es que no es tan fácil, y que hay muchas dificultades que son de índole técnica o de índole puramente de intendencia, ¿no? Que parece una tontería, que parece una cosa secundaria, pero con la intendencia se ganan y se pierden las guerras, ¿no? Decía Napoleón que un ejército marchaba sobre su estómago, y tiene mucha razón esa afirmación, ¿no? Por ejemplo, los libros españoles tienen unos precios puestos. Un libro fabricado en España, puesto en una librería de Buenos Aires, tiene un precio delirante para un argentino. Y no digamos un libro fabricado en España y puesto en una librería de Caracas, cosa que yo he visto. Yo he visto novelas mías en Caracas a un valor en bolívares de aquel momento, al cambio, equivalentes a 70 euros. Si 70 euros es carísimo para un lector español, para un lector venezolano es un precio estratosférico. Es decir, que ese libro esté allí es como si no estuviera. O sea, bueno, sí, para los 3 millonarios que pueden pasar al año por esa librería, ¿no? Pues esta ya es una dificultad en la que no solemos pensar. Es decir, no es un espacio económico común, hay un océano de por medio, hay aranceles, y eso hace que los libros no puedan... Por la vía del ebook sí fluyen algo más.
De hecho, por ejemplo, cuando yo gané El Planeta, a mí me sorprendió la cantidad de ebooks que se habían vendido en Venezuela, porque me pasaron la lista, ¿no? En Venezuela hay gente con dinero, pero con todo, ese ebook a precio español también era caro para el venezolano medio, ¿no? Aunque fuera mucho más económico. En fin, el caso es que esas dificultades... Más, oye, al fin de cuentas son espacios informativos distintos, tienen problemáticas muy diferentes. Oye, la problemática social de Guatemala y la de España tienen muy poco que ver, con lo que hay incluso diferencias de comprensión no lingüística, sino de comprensión casi de lugar en el mundo, ¿no? Con lo que realmente es muy difícil y te das cuenta de que al final tú consigues llegar, yo hablo de mi experiencia personal, cuando después de publicar en un gran grupo editorial, ganar algunos premios y haber viajado 6 veces al mismo sitio, entonces empiezas a ver que tienes lectores, ¿no? La última vez que fui a Buenos Aires, que fue el año pasado, empiezas a ver que tienes lectores y que te conocen los medios. Pero claro, ¿cuántos escritores españoles o cuántos editores españoles se pueden permitir mandar media docena de veces a un autor, ¿no? Y a la inversa igual, es decir, existen foros especialmente atentos y la Semana Negra en eso es un ejemplo incomparable desde hace casi 40 años de escaparate para los autores latinoamericanos. Pero al final esos autores llegan en condiciones también de precariedad editorial y son muy pocos los que consiguen llegar, ¿no? Y de hecho muchos vienen porque quieren buscar aquí un editor que claro, en España, ¿no? Para tener la posibilidad, por ejemplo, de vivir de su oficio, que allí prácticamente no la tiene nadie, porque cuando hablamos de un bestseller en Argentina, pues a lo mejor hablamos de 3.000 ejemplares, cuando aquí en España pues serían 10 o hasta 100 veces más, ¿no? Entonces son mercados muy diferentes y son situaciones muy diferentes y es una pena. Yo siento siempre una pesadumbre, ¿no? Tenemos la segunda lengua del mundo, escribimos en la segunda lengua del mundo, pero no hemos generado el espacio editorial de los anglosajones, ni siquiera el de los franceses. O sea, yo he estado en Canadá, en Montreal, o he estado en Argel y he visto mis novelas traducidas al francés. En Montreal y en Argel, porque la francofonía sí que pita. Tampoco para todo el mundo, tampoco en Argel todo el mundo se puede comprar ese libro, pero ahí está el libro. Sin embargo, nosotros tenemos unas dificultades que no acertamos a resolver, ¿no? Y la segunda cuestión, que era, perdóname que también... sí, lo de la evolución. Mira, yo tengo ahí una experiencia personal que es muy llamativa, que es llevar 30 años trabajando con el mismo personaje. Oye, 30 años es un montón, es un montón de tiempo. De hecho, cuando yo escribí la primera novela no tenía ninguna idea de hacer una saga, ni mucho menos ni una serie, ni nada. Yo hice un experimento y según la terminé la mandé a 10 editores y los 10 me la tiraron a la cara. O sea que dije, pues he metido la pata una vez más, ¿no? Pero cuando al fin un editor se apiadó de esa novela y la publicó y no fue del todo mal y luego escribí una segunda y fue mejor aún, pues me planteé, digo, bueno, voy a hacer una cosa, a ver, racional, racional. Si Raymond Chandler, que es el autor que más admiro del género, escribió 7 novelas y en la 7ª empezó a derrapar un poco ya, pues como mucho 7, o sea, como mucho 7. Bueno, en este momento estoy escribiendo la 14. Ponte a prever tú el futuro, incluso tu propio futuro, vamos, es garantía de que te equivocas seguro, ¿no? Por ejemplo, yo no habría pensado nunca, cuando escribí las primeras novelas, que a través de Bevilacqua yo iba a poder hablar, por ejemplo, de Afganistán. De ETA sí lo sabía, porque en la primera novela ya hay una nota de que Bevilacqua está en la lucha contra ETA y digamos que desde la primera novela yo estoy pensando que en alguna novela posterior iba a contar su experiencia. Pero yo no podía prever lo que finalmente hice, que es El mal de Corcira, que es una novela que para empezar escribí con ETA ya disuelta, lo que suponía poder contar la gran historia de ETA a través de una novela policíaca cerrada, no como un episodio en marcha, ¿no? O el proceso independentista de Cataluña. Yo sabía que Bevilacqua tenía una época catalana, pero es decir que lo que a mí me ha demostrado el género, por lo menos en mi experiencia de él, es que es lo bastante dúctil como para que si tú no te apoltronas, si tú no te acomodas en la fórmula que ya te ha funcionado. A mí hay gente que me dice, lee alguna de las últimas novelas, ¿no? Por ejemplo, La llama de Focea, que es una novela de casi 600 páginas, donde hay hasta historia de Cataluña y la juventud de Bevilacqua y sus problemas matrimoniales y sus culpabilidades y sus fantasmas y sus paranoias, ¿no? Y me dice, a mí me gustaban más las primeras, que son así más guasonas, que van a la playa nudista y se ríen y se divierten. Y bueno, pues sí, pues puede ser, ¿no? Pero si yo con 50 y tantos años siguiera escribiendo la novela de la playa nudista, que van y se divierten en discoteca, pues, en fin, diría poco de mí como escritor, ¿no? Uno tiene que irse moviendo y si te vas moviendo, pues el género
género es lo bastante dúctil como para ir avanzando. Yo también creo, como Miguel, que hay aspectos en los que el género presenta ya cierta fatiga de materiales. Hay ciertas fórmulas que han sido muy exitosas en la novela negra española reciente, que creo que están empezando a dar síntomas de agotamiento o de cierto hartazgo de los lectores, ¿no? Quizá porque tampoco nunca tuvieron un fuste demasiado profundo, ¿no? Porque eran apuestas más coyunturales, más episódicas, más al calor de los tiempos, ¿no? Pero creo que si uno practica la escritura de novela negra como cualquier otro tipo de escritura, con la suficiente entrega, con la suficiente flexibilidad y con la suficiente ambición de mantener una oferta acompasada a su tiempo y que pueda ser valiosa para los lectores, este género es más dúctil y ofrece más posibilidades que otros. Para empezar, suministra argumentos todos los días. Cada día abres un periódico y tienes 6 novelas del género sobre la marcha. Abrimos el turno de preguntas. No sean tímidos. El micro está aquí. Vale, perfecto. Vale. Efectivamente. El tema es el siguiente. A nosotros nos tenéis ganados. Esa es la verdad, estamos entregados hacia la novela de ficción criminal. Pero, ¿y las generaciones, no sé si son Z, M o X, no lo sé? Pero esas generaciones que han vivido un poco con Harry Potter, que son de cultura audiovisual totalmente, que es la imagen, que es la rapidez, que es lo quiero y lo ya. ¿Cómo os vais a ganar a esas generaciones en el futuro? Porque es el futuro de la novela negra. No, buena pregunta. Tenemos algún caracterizado representante de esas generaciones aquí en la sala que quizá deberían responder más que los boomers, ¿no? Que estamos en este lado. Pero a mí fíjate, ahí yo pienso mucho en eso, pienso mucho en eso porque cuando te sientas a escribir dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Echando todas estas horas aquí hablando de las peripecias de gente que no existe, ¿no? Para tratar de proponérselo a mis semejantes, a mis conciudadanos, ¿no? Y me he preguntado muchas veces qué sentido conserva, voy más allá, qué sentido conserva la narración literaria en general en un espacio narrativo audiovisualizado, donde además la narración audiovisual nos convierte a todos no solo en receptores, sino en potenciales emisores. Basta con abrirte una cuenta de TikTok, poner el teléfono delante, empezar a poner caras y ya te conviertes tú en un narrador, ¿no? Y algunos lo hacen muy bien, por cierto. Yo recuerdo la guerra de Ucrania, cuando empezó, que a mí me interesaba mucho el tema. La principal fuente que yo seguía era una chica ucraniana que tenía una cuenta de TikTok, que emitía desde una ciudad que estaba en el frente, y lo que esa chica emitía en vídeos de 40 segundos era oro molido, porque la tipa era muy buena haciendo vídeos y muy buena contando, ¿no? Lo importante de lo que era su vida en ese momento, que se iba la luz, que había que hacer la comida en un hornillo, es decir, que tampoco pensemos que necesariamente es una narrativa inferior, es una narrativa distinta, en la que es verdad que las nuevas generaciones se mueven con más naturalidad, ¿no? Y yo creo que eso en buena medida depende, primero, de su voluntad y de su libertad. Es decir, si ellos deciden que los libros les han dejado de interesar y les han dejado de valer, pues pasaremos a la historia, igual que pasaron los sumerios, igual que pasaron... Quiero decir, la historia está llena de cadáveres polvorientos, ¿eh? No pensemos que nosotros vamos a ser de mejor condición. Y muchos de ellos ni siquiera se entiende, además, la lengua en la que intentaron dejar su memoria, ¿no? De los sumerios sí, con dificultad, pero se entiende, de otros no. Entonces, bueno, pues si ellos lo deciden, pues ya está, son soberanos, ¿no? Pero yo tengo cierta esperanza de que decidan prestarnos atención y de que si lo deciden, todavía la narración a través del lenguaje les pueda ofrecer algo que no les ofrece la narración audiovisual. Hay muchas cosas, no me voy a entrar en los lugares comunes, ¿no? De enseñar a pensar, en fin, el lenguaje, la ortografía, todas esas cosas que se adquieren leyendo, ¿no? Sino una forma de acceder a las historias que te deja un pozo interior mayor. Salvo excepciones, la narración audiovisual es muy eficaz
para captar tu atención instantáneamente y para producirte emociones de cierta intensidad. Quizá no es tan buena para dejar esas huellas profundas en la memoria y en el alma de quien. Eso lo consiguen pues 3 o 4 cineastas escogidos o 3 o 4 artistas muy singulares, ¿no? Sin embargo, con un texto que en el fondo tiene una característica muy peculiar, que es que el propio lector le está dando vida en su mente, esa implicación que tiene el lector en hacer que eso no sea solo un montón de letra muerta, sino algo que proyecta la imaginación y que despierta emociones cuando está bien hecho, eso deja una huella profunda y la sigue dejando. Y la sigue dejando. Yo tengo 3 hijos de esa generación, no sé, ya es que me pierdo un poco, pero bueno, veinteañeros. Y tengo una de 12 años, ¿no? Y bueno, pues como todo, ¿no? Casa del herrero, cuchillo de palo. Alguno, no te creas tú que me lee demasiado, porque tampoco además creo que la lectura se deba imponer. Pero sí tengo en mi casa lectores jóvenes para los que la lectura representa algo que no representa la narración audiovisual con la que han nacido, a la que están acostumbrados, que siguen y de la que en alguna ocasión veo que se despegan porque les deja de interesar. Y a lo mejor se vuelven a leer un libro, ¿no? Y a leer un libro que puede ser muy diverso, es verdad, que tiene mucho predicamento la fantasía y Harry Potter y todas estas cosas, pero a veces te sorprenden. Y a mí me pasa, alguna vez me ha pasado, además en época reciente, sobre todo a partir de la pandemia, que la gente se encerró y cada uno leyó un poco lo que había en casa y demás, ¿no? Me pasaron 2 cosas muy graciosas después de la pandemia, que venían muchas mujeres a darme las gracias. Dice, gracias a ti no me he divorciado. Dice, porque estaba mi marido, que estaba insoportable, porque entonces no leía nada, y un día le dije, mira, léete esto. Y le puse un libro tuyo. Y cuando le vi, dice, ¿tienes más? Y digo, sí, otros 14. Y digo, gracias a eso no me he divorciado. Digo, bueno, oye, es que vinieron varias, que es una cosa que me hizo muchísima gracia. Digo, oye, ya puedo decir que he cumplido una función social. Por lo menos esa función social la he cumplido. Y algunas madres me vinieron a decir lo mismo con las hijas o con los hijos. Y más de una me ha venido con la hija. Y entonces lo que es encontrarte una chica de 19 años que te diga, sí, me he leído 20 libros tuyos y empecé a leerte en enero. Es decir, es una chica de 19 años de ahora, exactamente igual que las demás, vive en el mismo mundo audiovisual, vive y tiene esa capacidad de conectar. Creo que en buena medida dependerá de cómo decidan ellos hacer, que ellos son soberanos, y de cómo les invitemos a hacerlo. También muchas veces siento que no lo estamos haciendo bien. Yo hay una historia de cuento, y a lo mejor alguien me la ha oído en la sala porque casi temo volverme pesado con ella, que es que yo con mi hija de 11 años empecé a leer en la pandemia literatura ni de niños ni de jóvenes. Empecé a leer a Stevenson, Jack London, sí, literatura que antes se consideraba más o menos juvenil, pero no para una niña de 7, 8, 9 años, que fue cuando empezamos a leer, ahora tiene 11. Y con 11 años yo me he leído El Quijote con ella. Y no le he impuesto a leer El Quijote. Sencillamente un día le dije, oye, ya hemos terminado con Los Tres Mosqueteros, que son 5.000 páginas. Ya hemos terminado con un montón de Verne. Algún día me gustaría, pero ya más adelante, que leyéramos un libro que está en español, porque todo esto lo estamos leyendo traducidos y demás, ¿no? Y que es un gran clásico también, que es El Quijote. Y me dice, ¿por qué más adelante? Y digo, hombre, pues porque, a ver, estos libros también son antiguos, pero como están traducidos, pues la lengua es más actual. Ese libro está escrito en nuestra lengua, pero de hace 400 años, era distinta y tal. Y dice, ¿y por qué no probamos? Y leí el primer capítulo con ella y me dijo, pues vamos a leerlo. Y nos lo hemos leído. Y no solo nos lo hemos leído, sino que lo ha entendido, lo ha disfrutado. Y lo que es quizá más importante para mí, yo nunca había disfrutado tanto del Quijote ni lo había entendido tan bien como leyéndolo con ella. Te aseguro que ha sido un momento extraordinario de nuestra vida en común. Y claro, eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere muchas noches sacar media hora, pero creo que a veces no entendemos bien cómo utilizamos nuestro tiempo, ¿no? Yo tengo la convicción de que esa es la mejor media hora de muchos de mis días, ¿no? Requiere un esfuerzo, pero que veas que alguien que es de este momento, que vive desde pequeña, tiene una tableta, que la usa poco, por cierto, ¿eh? También es otro fenómeno que a mí me parece interesante, la diferencia entre la generación de los veinteañeros y los que tienen 10, 11, 12, que veo que tienen una relación un poco más distante, menos
fascinada por las pantallas, ¿no? O sea, que creo que, respondiendo a tu pregunta brevemente, que me he enrollado demasiado, creo que depende de lo que ellos quieran hacer, y ellos verán, pero también de que les invitemos con más inteligencia, creo que, y con un poquito más de esfuerzo. Que claro, naturalmente pues todos tenemos muchas cosas que hacer y a veces pocas energías, pero creo que está bastante en nuestra mano, ¿eh? Yo no soy nada pesimista porque ese discurso de que los jóvenes no leen mal y además son unos vagos, lo decían de mí cuando yo era joven. O sea, y quiero decir, y además me cabreo mucho cuando veo a gente de mi generación diciendo eso de las generaciones que están llegando, ¿no? Porque lo dicen como si ellos se hubieran pasado la juventud leyendo a Kafka. Yo estaba allí y sé que no lo hacían. Y sé lo que hacían los sábados por la noche, ¿no? En la pandemia, me llamó un amigo de la infancia, del colegio, porque él se hizo policía y trabaja en Madrid en una unidad súper especializada que persigue delitos sexuales cibernéticos o por internet, ¿no? Entonces estaba escribiendo un libro a medias con la Mabel Lozano, con la periodista, y como era su primer libro tenía dudas y me llamaba para que se resolviera o lo orientara, o le comentara qué haría yo en ese caso. Y en un momento dado él me dijo: ¿sabes qué pasa, Miguel? Que a mí me gustaría que este libro lo leyese la gente joven, para que sean conscientes de lo que se expone navegando por internet y demás. Lo que pasa es que la gente joven no lee. Y dije: Pablo, para un poco, hazte el dibujo mental de nuestra clase en sexto de GB, séptimo, tercero de BookCo, y dime cuánta gente leía habitualmente en esa clase. Se hizo un silencio de 3-4 segundos y dijo: tiene razón. Entonces no creo que la juventud lea ahora menos de lo que leía antes. Posiblemente lean cosas que no sabemos lo que son, pero las leen. De hecho, hay una aplicación que se llama Wattpad, que yo me asomé a ella una vez y huí despavorido, que es gente escribiendo y gente leyendo. Yo no sé qué escriben ni sé lo que leen y no lo entiendo además, pero lo están haciendo, ¿no? Con lo cual no es que no lean, es que leen de otra manera y seguramente leen otras cosas que nosotros no estamos ya en condiciones de comprender. Y no creo que sea eso malo, simplemente creo que es el signo de los tiempos, ¿no? Lo que decía Lorenzo tiene sentido también. Antes leer y escribir eran formas, vamos a decir, de ocio baratas y democráticas. Un libro se podía encontrar en casi cualquier parte y escribir requería papel y boli. Hoy tenemos pantallas, todo el mundo tiene una. Y todo el mundo tiene la capacidad de hacer fotos, grabar vídeos, etcétera. Yo veo a gente joven hacer con las cámaras de los móviles virguerías que yo no soy capaz de hacer. Son casi clips o pequeños cortometrajes con los que se comunican y plasman sus inquietudes y sus problemas y demás. Y a lo mejor tiene mucho sentido lo que ha dicho Lorenzo, de que puede que las pantallas de hoy sean las nuevas páginas o estén asumiendo el papel que antes tenían las páginas. De la misma manera que los papiros y los lienzos dieron el relevo a las paredes de las cuevas, o que el papel les dio relevo luego, ¿no? Al final todos los lenguajes y las expresiones van evolucionando a lo largo de la historia, y aunque nos pueda doler o nos parezca mal, pues tampoco es malo. Es simplemente el mundo que gira y evoluciona. No se va a perder la palabra, porque la palabra es fundamental siempre, bien sea escrita, grabada, hablada, y eso es lo importante a la postre, ¿no? Que contemos una historia escribiéndola o grabándola en un audio o utilizándola para tejer una narración audiovisual me parece secundario, y la literatura va a seguir ahí, con lo cual creo que puede perder su influencia, pero no creo que vaya a desaparecer del todo, y en todo caso se abrirán nuevas vías por las que explorar la comunicación con nuestros semejantes y esa vocación de dejar memoria de quiénes somos y del tiempo que vivimos, que es al final lo que mueve la literatura y cualquier otra forma de arte. ¿Más preguntas?
hablas de que la literatura, la lengua, no se perderá, y estoy de acuerdo contigo, la evolución de los periódicos en papel pasan a otro sistema. Pero lo que sería importante es definir que decís que la novela negra es como un subgénero, o se ha considerado subgénero durante mucho tiempo, y habría que elevarla de esa subcategoría a novela. Y esa es función de los escritores. Pero yo creo que está elevada, ¿eh? Yo creo que hoy en día la novela negra es un género, no un subgénero, es un género más, como puede ser la novela intelectual, la novela romántica, no hay una marginalidad como había antes. Y creo que se debe, la literatura negra empezó siendo literatura considerada literatura barata en un sentido literal. Eran libros que se vendían a muy poco dinero el ejemplar y que leía pues la gente de extracción más humilde en sus casas. Y que poco a poco, seguramente porque escritores que vinieron luego eran hijos que vieron a sus padres leyendo esos libros, fue cultivándose por parte de gente que le empezó a dar una mayor altura literaria y que le empezó a meter en las instituciones. Justamente por esa vinculación sentimental a la novela negra y por esa mejora de ese estilo a partir de sus cultivadores. Pero yo me refiero que todavía queda un paso más, y ese paso más es que alguno de los escritores de novela negra pueda llegar a ser académico, como Arturo Pérez. Bueno, este es académico. Claro, porque él se puede decir que no escribe novela negra, escribe novela de intriga, se puede decir. Entonces, que digo que está en el papel de los escritores el dar ese paso y poder llegar a la academia y modificando esa concepción. Pero Leonardo Padura, que estaba aquí, por ejemplo, es premio Nobel de Asturias, que es una cosa muy... No es academia, pero bueno, es bastante potente. Y además también hay una cosa, la academia entrar en la academia no significa tampoco demasiado, ¿no? Y los escritores tampoco tenemos nada que hacer para entrar en la academia, es básicamente que te propongan y te voten. Tanto eso como el premio Nobel, ¿no? Depende de los expedidores del certificado, ¿no? Claro. Y bueno, yo por ejemplo veo muy difícil que el Nobel lo ha podido ganar a Bob Dylan, pero veo muy difícil, por ejemplo, que el Nobel lo gane Don Winslow, por ejemplo, ¿eh? Y Don Winslow pues tiene novelas mejores y peores, pero tiene algunas que son muy buenas, que están a un nivel, bueno, que ¿por qué no? No tiene menos nivel literario que Bob Dylan, ¿no? Y sin embargo, probablemente la Academia Sueca lo último que se plantea es premiar una novela así. Bueno, pues ya está, ellos administran ese calabozo, tienen las llaves. Pues yo creo que deberíamos... ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Igual que la academia igual, ¿no? Al final, pues dejarán entrar a quienes ellos quieran, ¿no? Quizá a veces también, mira, a mí cuando se habla de esto de las dignidades, y yo no me puedo quejar, ¿eh? Yo no me puedo quejar porque con la primera novela de género que yo publiqué, esa que no quiso publicar nadie, me dieron el premio Ojo Crítico, que es un premio prestigioso de literatura sin etiquetas para autores jóvenes, ¿no? Y con la siguiente me dieron el premio Nadal, que también es un premio literario, no es un premio de novela negra. Y he recibido otros premios que no son de novela negra. De hecho, tengo más premios no de novela negra que de novela negra, donde suelo perder. Pero bueno, eso al margen. Lo que sí es cierto es que lo que es relevante de una obra literaria no es tanto el certificado que le pueda expedir la autoridad competente como su influencia, ¿no? Pensemos en la literatura del siglo XX en general. El premio Nobel lo tienen autores, no voy a decir ningún nombre porque sería inelegante, poco relevantes. No lo tiene Kafka, no lo tiene Proust, no lo tiene Joyce, no lo tiene Musil, no lo tiene Raymond Chandler, autores medulares del siglo XX. No tiene el premio Nobel. ¿Qué importará que Kafka no tenga el premio Nobel? ¿Para qué quiere Kafka el premio Nobel si es el escritor más importante del siglo XX? No obstante, deberíamos salir de aquí y encomendarle a Carlos Fortea, como director del curso, que escriba una carta a la Academia sugiriendo a Lorenzo Silva como futuro académico. No lo verán ni tus ojos ni los míos. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Sí. Con respecto a la anterior pregunta, a mí
personalmente, por ejemplo, me gusta mucho Mendoza porque aparte de resolver casos o lo que sea, pues incluye mucho esa literatura del absurdo. Y a mí me gusta mucho divertirme leyendo, reírme. Igual eso a los jóvenes les puede atraer más o empezar por ahí. Y luego también creo que nos puede llamar mucho la atención la literatura que crea como un mundo, por ejemplo, Harry Potter, todo el merchandising, lo que hay. O sea, que tú veas que puedes formar parte de algo. Y sobre todo los libros de ficción que traen al principio un mapa. Entonces como que es como una experiencia inmersiva y te puede traer alguna imagen o de estos libros interactivos que traen, por ejemplo, compartimentos con cosas dentro y tú lo abres y, o sea, como algo también más práctico, ¿no? Eso también puede llamar la atención para los jóvenes. No, fíjate, son dos ideas que a mí me parecen muy interesantes las dos, ¿no? Mendoza es un genio, pero es que yo leía a Mendoza con tu edad y más joven, que ya había publicado algunas novelas y me parecía exactamente lo mismo que te parece a ti. Es decir, es que aparte de estar leyendo a un autor que es inteligente, que escribe en un castellano primoroso, me lo estoy pasando bomba. Me lo estoy pasando bomba y me lo empecé a pasar bomba con la primera novela, que no sé si la has leído, seguramente sí, La verdad sobre el caso Savolta, que es una novela histórica sobre una época muy oscura de Barcelona, la época del pistolerismo, y donde hay momentos que es que te ríes a carcajadas, o sea, cuando empieza a replicar los documentos forenses y demás, es decir, ese ingenio, esa chispa, eso es un recurso que funciona siempre. Y yo, por ejemplo, cuando escribo novela policíaca, intento que haya humor. Lo que es muy difícil, porque estamos partiendo siempre de un asunto trágico, ¿no? Pero al final quien vive permanentemente en la tragedia, yo lo he visto, porque los he visto trabajar, necesita ese humor como válvula de escape, ¿no? Y el humor a veces se considera un recurso menor y el humor es un recurso mayor, en literatura y en otros muchos aspectos. Y luego, esa otra cuestión que has mencionado, a mí me parece que también es muy importante y que a veces, y lo digo en primera persona, no sé si los escritores contemporáneos renunciamos a esa ambición, ¿no? Que es, mira, yo tengo que reconocer que yo me leí el primer Harry Potter y no he leído ninguno más porque no entré. Pero le reconozco a su autora el mérito de tener la ambición de crear un espacio ficcional donde el lector persuadido puede vivir. Es decir, crear un mundo donde alguien se siente a gusto, donde alguien se siente en una casa que le han hecho para él, ¿no? Ese trabajo, que es mucho trabajo, porque tienes que describir los ambientes, describir la geografía, construir los caracteres, crear una determinada atmósfera. Ese trabajo a veces no se hace. Lo que se hace es calcar más o menos rápidamente una realidad dada que me funciona y tiro para adelante, ¿no? Y a veces hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y son dos vías, desde luego, interesantes. Pero al final es lo de siempre. Es decir, yo Mendoza lo leí en 15 años, leí Noticias de Gurb y a partir de ahí fue todo delante, ¿no? Porque me fascinó. Pero yo mi primer gran héroe de infancia literario fue Conan el Bárbaro. Que yo leía sus cómics y traía el mapa de Cimmeria. Sí, tenía un mundo propio. Asterix tiene un mundo propio. Francia, con su Galia ocupada, menos se salía. Y Mortadelo y Filemón tienen un mundo propio. Pero es que voy más allá. Tanto Robert Louis Stevenson, Él es el tesoro, sí, como Alejandro Dumas, como eso, crean ese mundo propio, sí, y se mueven en ese mundo propio. Y Harry Potter, ojo con Harry Potter. Yo leí el primer libro y sí que me gustó. Tampoco seguí leyendo, pero hay que pensar una cosa, que Stevenson, Alejandro Dumas y demás llegan al canon cuando la gente que disfrutó con ellos en su niñez, su juventud, llegan a la posición en la que pueden crear el canon. Con lo cual, seguramente Rowling, cuando la generación que se formó con Harry Potter, que insisto, a mí me parece un buen mundo, digamos, porque y unos buenos libros, llegue a esa posición y se vea realmente el imaginario que ha desplegado, ¿no? Yo pongo un caso en España. En España somos bastante cicateros con estas cosas, ¿no? Pero yo pongo un ejemplo que es el de Elvira Lindo. O sea, Elvira Lindo crea con Manolito Gafotas todo un mundo en torno a Carabanchel que han disfrutado al menos 3 generaciones de críos y crías que se formaron leyendo a Manolito Gafotas.
Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con ella, que es que hay decir, hay lecturas que resultan más atractivas por ciertas características, pero no son muy diferentes de las que han tenido siempre los libros que han formado lectores. Bueno, pues entonces vamos a concluir la mesa redonda y le voy a dar la palabra a Carlos Fortea, el director del curso, para clausurar el curso. Gracias.